Vamos a entrar ahora a lo que es el capítulo 3, que es el capítulo de cortes o secciones. En este capítulo vamos a dividirlo de la siguiente manera. Primero, hablar un poco de para qué sirven lo que son estas secciones. Vamos a hablar de la terminología que se utiliza en este tema y vamos a ver los tipos de secciones que existen. También un poco de notas y convenciones que se aplican en los planos cuando se utilizan secciones. Esto de las secciones viene a complementar las herramientas que nos da el dibujo técnico para poder describir la forma de las piezas. Y es que hasta ahora vimos cómo seleccionar una vista frontal de nuestra pieza, cómo sacar de ahí las vistas adyacentes necesarias. También vimos que si la pieza tiene una cara oblicua que tiene características importantes, tenemos que hacer una vista auxiliar. Y vimos que si la pieza tiene muchos detalles en una sola región, puede hacerse un acercamiento para hacer una vista de detalle. Pero hay ocasiones en que las piezas tienen detalles internos que con ninguna de estas vistas que les mencioné podemos mostrarlo. A modo de ejemplo está esta imagen. Entonces, aquí tenemos es para poner poleas. Entonces, esta es la vista frontal y esta es la vista lateral. En la vista lateral podemos ver un poco la sección transversal de la pieza con líneas ocultas. Entonces, todo esto que está aquí tendríamos que acotarlo, pero como está en líneas ocultas, no es posible acotarlo así, porque hay una regla que dice que no podemos acotar con base en líneas ocultas. Entonces, para eso tenemos que hacer las secciones, retirar en forma virtual la porción que nos estorba y descubrir la parte interna de las piezas y así poder acotar sin ningún problema. Aquí está la misma pieza, su vista frontal, pero hicimos pasar una línea de corte. Con esto indicamos por dónde pasa el corte y hacia dónde estamos viendo la sección resultante, ¿sí? Entonces, aquí cortamos la pieza y la estamos viendo en esa dirección. El resultado es este, ¿ok? Entonces, las líneas que estaban en forma oculta ahora están en línea visible y ya podemos acotarlo sin ningún problema. Siempre que se haga un corte, una sección, tenemos que hacer el asurado en la parte sólida que fue cortada. De esta manera ya se explica que eso fue cortado con el plano de corte. Entonces, ¿para qué sirven las vistas en sección? Pues sirven para reducir o eliminar las líneas ocultas. También para revelar la forma de una sección transversal. Y es que al verlo ya en sección entendemos cómo es por dentro la pieza. Y también para facilitar el dimensionamiento. Ya que quitamos las líneas ocultas, pues ya podemos acotar sin problemas. Entonces, tenemos un objeto que podemos ver que tiene detalles internos que en las vistas convencionales no podemos acotarlo. Todo esto está en línea oculta, así no podemos trabajar correctamente. Entonces, pues hacemos pasar un plano de corte, retiramos la porción que nos estorba y
la parte sólida que fue cortada, para indicarlo usamos un asurado, ¿sí? Entonces hay que indicar por dónde pasa el corte, hay que indicar hacia dónde estamos viendo después de hacer ese corte y podemos agregar la sección. Y ahora sí, podemos acotar sin ningún problema. En cuanto a la terminología, pues tenemos el plano de corte, que es ese plano que nos sirve de cuchilla, vamos a usar ese lenguaje coloquial, y con eso es que quitamos la porción que nos estorba. Si vemos ese plano de corte desde arriba, se ve una línea. Entonces a esa línea se le conoce como línea de plano de corte. Como les decía, la parte sólida que fue cortada, tenemos que asurarla para indicar que por ahí pasó un corte. Esas líneas paralelas inclinadas, el asurado, se le conoce como líneas de sección. Entonces está el plano de corte, la línea de plano de corte, que como les digo es como se ve desde arriba y que nos indica por dónde pasa el corte. Aquí esta es una sección escalonada. Vamos a ver más adelante estos tipos de sección. Y nada más indicar que la línea de plano de corte depende de qué norma estemos usando. Si es la norma ANSI, se trata de una línea fantasma gruesa y tenemos que colocar las flechas hacia donde está viendo la sección adelante de la línea de plano de corte, ¿sí? En el caso de la norma ISO, es una línea de centro delgada y en los extremos o donde hace quiebre la línea de corte, tenemos que poner guiones con línea gruesa y en la parte de atrás se ponen las flechas para indicar hacia dónde estamos viendo. Las flechas deben de guardar una relación de 3:1, es decir, que son 3 milímetros de largo y 1 milímetro en la base. Y recuerden que la línea fantasma es la que tiene doble guión, ¿ok? Las líneas de sección, pues es el asurado, que también depende del tipo de material de la pieza. Lo vamos a ver más adelante. Algunos errores que se cometen a la hora de hacer secciones es que a veces ponen el asurado, pero no dibujan lo que está atrás, ¿sí? En otras ocasiones se dibuja el corte, se dibuja lo que se ve atrás, pero se pone con todo y líneas ocultas. En el caso de las secciones, vamos a ver que hay una convención de quitar las líneas ocultas. Esto es para darle más claridad al dibujo. Entonces, cuando hagamos secciones, no hay que colocarle las líneas ocultas, ¿sí? Como vemos aquí, es buena práctica el omitir las líneas ocultas. Dependiendo del material, hay distintos asurados. Este es el más común, el hierro colado. Son líneas paralelas a 45 grados. Si es acero, se coloca este tipo de asurado. Si es concreto, si es arena, si es madera. Entonces aquí podemos ver distintos tipos de
de material porque es un ensamble. Son distintas piezas ya ensambladas y una es de bronce, la otra es de acero y la otra es de hierro vaciado. Entonces cada uno hay que ponerle un ashurado distinto dependiendo del material. Si ustedes no tienen el dato de cómo es el ashurado para cierta material, se puede usar esta configuración para todos los materiales, pero para indicar que son distintos tenemos que variar la dirección de las líneas. Las distancia entre las líneas paralelas del ashurado puede variar entre 1,5 mm a 3 milímetros. O sea, recuerden que estas medidas se basan en la altura de las letras. Entonces puede ir desde la mitad de la altura de las letras hasta la altura de las letras. Depende del área que vamos a ashurar. Entonces puede ir en esas distancias. Algunos errores que se cometía, sobre todo cuando los dibujos se hacían con instrumentos, es que se hacían muy juntas las líneas o muy separadas, o de separación variable o no paralelas. Entonces ya actualmente con los programas de CAD, pues esto ya ese patrón está preestablecido. Algo que tenemos que tener cuidado a la hora de agregar el ashurado es de que tenemos que buscar que las líneas del ashurado no sean ni paralelas ni perpendiculares con respecto a las líneas del perfil que está siendo ashurado, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos el ashurado es paralelo al perfil, entonces es incorrecto. Aquí es perpendicular, al menos a estas dos líneas del perfil, y aquí pues es paralelo a estas dos líneas también. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que evitarlo. Tenemos que buscar una inclinación que cumpla con esta regla. Vamos a ver ahora que existen distintos tipos de clasificaciones para las secciones. Podemos clasificarlas de acuerdo a su alineación, de acuerdo a su relación con otras vistas y de acuerdo a la porción cortada. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Tratándose de su alineación, pueden ser verticales, horizontales o inclinadas. Esto es con respecto al formato. Imagínense ustedes que esto es un plano y aquí tenemos nuestro formato. Entonces, las verticales pues son las que estarían de esta manera, las horizontales las que tengan esta dirección y las inclinadas pues sería cualquier otra que tuviera una inclinación distinta a 0 o a 90 grados. Este es muy sencillo de entender. Entonces, esta, por ejemplo, pues es una sección inclinada, porque su ángulo es distinto a ya sea 0 o 90 grados. Otra forma de clasificarlas es por su relación con otras vistas. Aquí tenemos lo que son un plano como el que hemos estado haciendo. Nada más que si se fijan, la vista frontal fue sustituida por una sección y la vista lateral fue sustituida por una sección lateral. Entonces, cuando se agregan estas secciones, sustituyen una de las vistas básicas, se les clasifica de acuerdo a la vista que sustituyeron. En este caso es una sección frontal o corte frontal
y esta es una sección lateral. Si hubieran sustituido la vista superior por una sección, pues sería una sección superior, ¿ok? Aquí nada más quiero que noten que pusieron líneas ocultas en las secciones. Esto se considera mala práctica, entonces tómenlo en cuenta. Aquí tuvieron un error. Aquí les pongo algunos ejemplos de estos tipos de secciones. Esta sería una sección frontal, porque esta era la vista frontal, esta era la vista superior, entonces la vista frontal la sustituyeron por una sección frontal. Entonces aquí siempre es necesario poner en una vista por donde pasa el corte y la otra vista es el resultado de ese corte. Esta es una sección superior, porque esta viene siendo la vista frontal, y la vista superior la sustituyeron por una sección superior o corte superior. Y esta es como la que vimos en la diapositiva anterior. Tanto la vista frontal como la lateral fueron sustituidas por secciones. Algo que quiero que noten es que en una vista puede haber varios cortes. Por ejemplo, en esta vista superior hay el corte A y el corte B. Y estos son los resultados. Entonces hay que identificarlos. Cuando ya se trata de más de una sección, hay que identificarla. Entonces, este lo identifican con las letras A. Entonces es la sección AA. Esta de aquí lo identifican con la letra B, entonces esta es la sección BB, ¿ok? Pero en una vista puede haber más de una sección, más de un corte. Otra forma de clasificarlas es de acuerdo a la porción cortada. Entonces puede ser sección completa, sección escalonada, que es una variación de la sección completa. También está la media sección y está la sección irregular o quebrada. Vamos a ver cada una de estos tipos de secciones. La sección completa, pues es simplemente un corte un corte recto que va de lado a lado de la pieza. Entonces tenemos nuestra pieza y el plano de corte atraviesa en forma recta nuestra pieza. Entonces, en este caso conviene usar este tipo de sección porque lo que queremos mostrar está alineado. Entonces, al hacer el corte, podemos ver las características que queremos mostrar, ¿sí? En este caso se puede usar una sección completa. Pero hay ocasiones en las que las características que queremos mostrar no están alineadas. Entonces, en esos casos podemos hacer una sección escalonada. En esta situación, uno hace pasar el plano de corte, lo que es la línea de corte, por donde es necesario para poder mostrar estas características, ¿sí? Entonces, vean que se hacen estos escalones o estos quiebres para poder forzar a la línea a que pase por las características que necesitamos. Donde hay estos quiebres, donde hay estos cambios de dirección, se supone que deberían de quedar estas líneas, ¿sí? Que son resultado de los escalones. Sin embargo, se considera buena práctica el quitarlas y que se vea la sección como si fuera una sección completa.
Entonces se remueven estas líneas que vendrían siendo estas, las removemos de la sección, ¿sí? Entonces, y se muestra como si fuera una sección completa. Es algo considerado como buena práctica, ¿sí? Entonces nada más hay que recordarlo cuando lo veamos en Inventor. Vamos a ver que va a quedar nuestra sección y esas líneas las vamos a tener que volver invisibles, ¿sí? Pero este tipo de sección sirve para cuando las características que queremos mostrar pues no están alineadas. Las secciones escalonadas no es forzoso que tengan que estar en ángulos rectos a 90 grados. Podemos variar la inclinación de la línea de corte. Entonces, por ejemplo, aquí empieza así y luego se va en esta dirección y luego ya ahora sí está en ángulos rectos. Pero a la hora de que se proyecta, tenemos que proyectarlo, como les digo, como si fuera una sección completa. Lo único que uno sí debe de cuidar es que el ángulo no debe de ser menor a 90 grados, es decir, esta línea no puede ir así y luego regresarse, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo de sección escalonada. La media sección se utiliza cuando la pieza es simétrica. Entonces, se remueve una cuarta parte de la pieza y así la vista seccionada va a quedar con la mitad en sección y la otra mitad va a ser con vista normal, como lo podemos ver aquí. Se removió, o sea, uno tiene que hacer pasar la línea de corte de esta manera y es porque vamos a remover esta parte. Entonces la sección resultante se va a ver mitad seccionada y la otra mitad normal. Y como se trata de una sección, la parte normal también tenemos que quitarle las líneas ocultas. Como les digo, se considera buena práctica. Este tema de secciones sí necesito que lo repasen porque muchas de las cosas que hemos estado viendo aquí en secciones se rompe la regla. Entonces tenemos que ver cuándo hay que aplicar estos cambios, ¿sí? Por último está la sección quebrada. Este tipo de sección en lo personal lo uso mucho porque tiene varias ventajas. Una de las ventajas es de que hay veces que lo que quieres mostrar es una porción pequeña. No necesitas hacer todo el corte en la pieza, nada más necesitas descubrir lo que quieres acotar y con eso es suficiente. Otra ventaja de la sección quebrada es de que no necesitas indicar en otra vista por dónde pasa el corte. ¿Por qué? Pues porque es una sección irregular. Es como si le arrancaras el pedazo, ¿sí? Y ya descubres la porción que quieres acotar y ya no tienes mayor problema. Entonces, esa es una de son dos ventajas de este tipo de sección. Y una tercer ventaja es de que en este tipo de sección no es necesario quitar las líneas ocultas. Se queda tal como está. Entonces, son tres las ventajas. Remueve solo la porción que te estorba. No es necesario indicar en la otra vista por dónde pasa el corte. Y podemos dejar las líneas ocultas en la sección. Entonces, dependiendo de
de la geometría de la pieza, podemos aplicar estas secciones. Por ejemplo, aquí, esta pieza, esta es su vista superior, esta es su vista frontal. Por sus características internas no podemos acotarlo así, entonces necesitamos agregar una sección. Por la geometría podemos aplicar una sección completa. También, como es simétrica, pues podemos hacer una media sección. Y podemos usar una sección quebrada. Cualquiera de estas tres es correcta, ¿sí? No se aplica la escalonada porque las características que se quieren mostrar no necesitan de variar la dirección. Entonces, como les digo, por esta geometría, cualquiera que utilicen es correcta. O sea, mientras ustedes muestren en forma clara cómo es la geometría de la pieza, pueden usar cualquiera de las herramientas que ofrece el dibujo técnico. Vamos a ver ahora algunos casos particulares de cortes. Tenemos lo que son las secciones giradas. Estas se utilizan mucho para mostrar la sección transversal de una pieza. Entonces, aquí tenemos esta llave y queremos mostrar cómo es la sección transversal en esta zona. Entonces, lo que uno hace es que metes un plano de proyección, proyectas la sección transversal y la giras y muestras cómo es la sección transversal de esa pieza. Puedes hacerlo así, o una que me gusta mucho es esta, que retiras una porción de la pieza con línea de ruptura corta y muestras cómo es la sección transversal. Es como si hubieras roto la pieza y la giraras nada más en esa sección. Cualquiera de las dos formas es correcta. Aquí también hay varias secciones para no tener que hacer secciones aparte o algo por el estilo, pues nada más haces una proyección y giras la sección transversal para ver cómo es ese perfil, esa sección transversal de esa pieza. Entonces está esta, así ya entendemos cómo es este radio y aquí cómo es la sección transversal de esta parte, ¿no? Entonces así es como se hace. Metemos el plano de proyección, lo giramos mostrando la sección, mostrando cómo es la sección transversal de esa pieza y ya así se entiende correctamente. Aquí otro ejemplo, ¿sí? Nada más tenemos que tener cuidado de que al girar la proyección, pues se vea en forma correcta. O sea, nada más es una proyección y se gira. No hay que hacer que coincida con la forma de la pieza, ¿sí? Una variación de estas secciones giradas son las secciones desplazadas. Y es de que hay ocasiones que uno proyecta aquí las secciones, pero hay mucha información o queda muy amontonado el dibujo. Entonces lo que se hace es que la giramos y aparte la sacamos, ¿sí? Entonces esto de aquí es la sección transversal en esta zona, nada más que la sacamos. Lo mismo esta, ¿ok? Esto de las secciones desplazadas se usa mucho cuando se hacen planos de las flechas de las transmisiones o de las flechas en general. Donde quiera que exista una caja para el cuñero, es necesario hacer
una sección desplazada para poder acotar sin ningún problema la caja del cuñero, ¿sí? Siempre que hay una caja de cuñero, en una flecha hay que hacer una sección desplazada para poder acotarla correctamente. Entonces vamos a ver algunas notas y convenciones acerca de las secciones. Primero, pues puede haber más de un corte en una vista, como les había comentado. Siempre hay que mostrar el resultado de la sección y se necesita que en una vista indiquemos por dónde pasa el corte, y puede haber más de un corte en una vista, ¿sí? Pero recuerden que ya cuando son más de una vista, tenemos que identificarlas para que no haya confusiones. Entonces, como les decía, cuando ya estas son las líneas de corte, dependiendo de la norma. Entonces recuerden que en la ANSI es una línea fantasma pero gruesa, con las flechas adelante de la línea. Y en la norma ISO es una línea de centro delgada, pero en los extremos y cuando hay cambio de dirección tenemos que poner unos guiones gruesos y la flecha va por detrás. Y recuerden que la cabeza de la flecha guarda una relación 3:1. Y tenemos que identificar cuando ya hay más de una sección, tenemos que poner la identificación de esta sección. Hay ocasiones que la sección se hace en placas delgadas. Entonces, en esos casos, se tendría que agregar aquí el ashurado, pero como son placas muy delgadas, se tienen tres opciones: o no ashurarlo, el resultado de la sección, o ashurarlo, o en lugar de poner un ashurado se pone completo, se pone lleno lo que es la parte seccionada. Entonces cualquiera de las tres opciones se puede en el caso de placas muy delgadas. Caso contrario, cuando se tienen secciones que están muy grandes, esto pasaba mucho cuando se hacían planos con los instrumentos, que para no llenar toda la sección con el ashurado, se ponía nada más en las orillas, ¿sí? Pero actualmente con los programas de CAD, pues nada más hay que hacer clic en la sección y ya se llena del ashurado, entonces ya no se usa tanto. Cuando lleguemos a cotaciones, vamos a ver que para no sacar las cotas hasta afuera, se puede borrar parte del ashurado para poner ahí las cotas y las cantidades, ¿sí? Es algo que también se puede hacer. Cuando la línea de corte coincide con la línea de centro, pueden dejar la línea de corte o pueden dejar la línea de centro. Es una convención que se tiene. Cualquiera de las dos es correcta. O sea, si la dejan nada más así, se entiende que hicieron una sección completa en esta pieza. También, si el plano de corte coincide con una línea de simetría, pueden omitir o quitar la línea de corte y dejarla de simetría. Tiene preferencia en este caso, ¿sí? En el caso de planos de ensamble, si recuerdan que se supone que uno debe de que cada pieza, si es de distinto material, tenemos que ponerle su ashurado en particular. Si no saben el ashurado en función del material, nada más se cambia la dirección de las líneas y con eso damos a entender
que son piezas diferentes y que puede que sean de distinto material. En sí, la importancia o donde uno debe de indicar de qué material es la pieza es en el cuadro de título. Ahí sí tenemos que indicar el de qué material es cada pieza, pero para indicar que son piezas diferentes y de distinto material, con cambiar la dirección del achurado es suficiente. Y se utilizan múltiplos de 15 para hacer este achurado. Entonces, estas líneas pueden ser de a 45 grados, por ejemplo, aquí está a 45 grados, y acá está también a 45 grados, pero en la otra dirección. Aquí está a 60 grados, pero también pueden ponerlo ya sea a 15 o a 30, siempre recordando la otra regla de que no debe de ser perpendicular o paralelo con las líneas del perfil que estás achurando, ¿sí? Y también en el caso de los ensambles, cuando pasas un plano de corte sobre piezas comerciales tales como los cuñeros, las clavos, los remaches, los tornillos, todo eso, en este caso, por ejemplo, la flecha, se supone que sobre estos elementos pasó el plano de corte y sin embargo se acostumbra no cortarlos, y esto es para darle más claridad al ensamble. O sea, viéndolo así, entendemos que se trata de remaches, que se tratan de tornillos. En cambio, si los cortáramos y llenáramos aquí con el achurado, pues se verían como sombras, no entenderíamos muy bien de qué se trata, ¿no? Entonces, por convención, las piezas comerciales, como tornillos, cuñas, remaches, clavos, etcétera, no se cortan, aunque el plano pase sobre ellos, ¿ok? Entonces, esa es una convención que se sigue en los planos de ensamble de detalle. Entonces, toda esta fue la teoría referente a secciones. En la próxima clase vamos a ver cómo se hacen las secciones en Inventor. ¿Ok? Muchas gracias.